Vamos a comenzar. Dios les bendiga a todos. Cuando nosotros estábamos estudiando el libro de Génesis, ¿verdad? Tuvimos diferentes sesiones, ¿verdad? En las cuales pues estuvimos hablando de diversos temas. Este, nosotros, hermanos, debemos de, pues, de entender, ¿verdad? Que muchas veces estudiamos la Biblia, pero de una manera un poquito fría, mano, de un poquito fría, un poquito aislada, y eso no da fruto. Discúlpenme, nos está escribiendo una persona de nuestro grupo. Y hermanos, cuando nosotros estamos estudiando la escritura y no lo hacemos en el amor de Dios, pues realmente no vamos a tener un fruto verdadero. Hoy vamos a ver dos historias, que realmente son sencillas, pero que, hermanos, si no las vemos con el corazón del Señor, si no le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe a, a interpretar la palabra, pues no vamos a captar nada. Em, Tenemos que ser humildes, tenemos que pedirle al Señor, pues, que nos abra el entendimiento. El buen estudiante bíblico es el que le pide al Señor el entendimiento y la interpretación y el corazón para poder estudiar su palabra. Si nosotros lo hacemos de una manera fría, no vamos a entender lo que la palabra de Dios quiere que penetre en nuestro corazón, porque ese mensaje es un mensaje particular para cada persona y para cada situación en particular. Entonces, hermanos, estudiar la vida de Isaac, estudiar la vida de Jacob, eh, es necesario estudiarla desde el corazón de Dios y desde lo que yo llamo la hermenéutica del Espíritu, o sea, pedirle al Espíritu Santo que nos dé entendimiento de los temas, porque si lo hacemos de manera fría no va a servir el estudio. Y dicho esto, también aprovecho para darle la bienvenida a nuestra hermana Mariluz, Dios le bendiga. Vamos a empezar a, a describir eh, la vida de Isaac para después pasar con la vida de Jacob. Sí me están todos, todos me escuchan bien. Amén, amén. Sí, escuchamos. Perfecto. El nacimiento de Isaac, hermanos, inicia en el libro de Génesis, o es descrito en el libro de Génesis capítulo 21, de los versículos 1 al 8. Este nacimiento, hermanos, vamos a recapitular un poquito porque la sesión pasada de Génesis hablamos acerca de la vida de Abraham. Cómo Abraham, que literalmente significa padre enaltecido, él no podía tener hijos, su mujer era estéril, dice literalmente en la Biblia que tenía su matriz cerrada. Aparte, pues recordemos que Abraham
ya no estaba en una edad de procrear, pues desconozco si biológicamente a partir de cierta edad el cuerpo del hombre ya no produzca espermas, pero aunque los produjera, pues Sara era estéril. Entonces sí hay que tener mucho en cuenta esto. Y Abraham estaba preocupado, hermanos, porque como no tenía hijos, según la cultura mesopotámica, pues él tendría que darle todos sus bienes, y recordemos que era un hombre muy rico, tendría que darle todos sus bienes a uno de sus esclavos. Entonces, bueno, vemos algo muy interesante en la lectura de estos versículos. Hermana Leo, ¿me podrá por favor apoyar con leer Génesis 21 de los versículos 1 al 8, por favor? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Visitó Jehová a Sara como había dicho, e hizo Jehová con Sara como le había hablado. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. Y llamó a Abraham el nombre de su hijo que le nació, que le dio a luz Sara, Isaac. Y circuncidó Abraham a su hijo Isaac de 8 días, como Dios le había mandado. Y era Abraham de 100 años cuando nació Isaac su hijo. Entonces dijo Sara: Dios me ha hecho reír, y cualquiera que lo oyere se reirá conmigo. Y añadió: ¿quién dijera a Abraham que Sara habría de dar de mamar a hijos? Pues le he dado un hijo en su vejez. Y creció el niño y fue destetado, e hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Amén. El nacimiento de Isaac, amados hermanos, es un hecho de tipo milagroso. Sara era estéril. Vemos que Abraham, recuerde que no es lo mismo Abraham sin H que Abraham. Aquí Dios le estaba cambiando un poquito el nombre a este varón de Abraham, que significa padre enaltecido, a Abraham, que significa el padre de naciones. O sea, esto es algo que rompe con los hechos de la lógica natural, porque pues era estéril su esposa. Hay que recordar todos estos contextos. Ahora, precisamente aquí al versículo 1, pues nos dice muy claramente que esto es un hecho milagroso, ¿verdad? Porque dice que previamente Dios ya le había dicho a Abraham este suceso. Ahora, Isaac literalmente en el hebreo significa risa. Nosotros vemos ese significado en el versículo 6, donde dice: entonces dijo Sara, Dios me ha hecho reír. Ahí es donde vemos el nombre de Isaac en el original hebreo. Ahora, hay un problema que ya habíamos platicado en teología del matrimonio, lo vamos a volver a hacer para que queden las clases grabadas, perdón, y todos lo puedan observar, todos lo puedan tener ahí, hermanos. El pecado que comete Abraham al llegarse con Agar es algo bien peligroso, porque introduce a Ismael en un pacto que no debiese de estar. De los versículos 9 al 21 vemos un problema fuerte en el hogar de Abraham, porque nosotros ya sabemos que Abraham se acuesta con Agar, nace como primogénito, le vamos a llamar Ismael, ¿verdad?
Pasa una serie de años entre este versículo 8 y a partir del versículo 9 y literalmente pues llega el momento que ya Ismael tiene 13 años, ojo con eso, Ismael tiene 13 años, Isaac es un poquito más chico y vemos que en estos versículos, los versículos 9 al 10, Sara expulsa a Ismael. Vea qué interesante es esto. Se está tornando un poquito compleja pues la situación acá. ¿Me puedes apoyar con esa lectura? Versículos 9 y 10 de Génesis 21. Dale para Ya. arriba. Y vio Sara que el hijo de Agar, la egipcia, el cual éste le había dado a luz a Abraham, se burlaba de su hijo Isaac. Por tanto dijo a Abraham: echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar con Isaac mi hijo. Ok, muchas gracias, Ma. A ver, vamos a analizar el texto desde las raíces etimológicas que posee. Dice la palabra lo siguiente. Vio Sara que el hijo de Agar, o sea, Ismael, eh, el cual ésta le había dado a luz a Abraham, se burlaba. A ver, si usted tiene ahí algo con qué apuntar, con qué señalar, por favor, señale en tu Biblia esto que dice, el cual se burlaba, ajá, de su hijo Isaac. A ver, vamos a ocupar hebreo, por eso les digo que yo no me gusta trabajar con ningún tipo de traducción española, castellana, así sea la Reina Valera 60 o la que ustedes quieran, porque son muy pobres en el significado de los textos originales. Esta palabra que está ocupando acá donde dice se burlaba, en el hebreo es metzahek. Metzahek. Esto quiere decir divertirse o molestar. Ahora, el problema no es ese, el problema es que las palabras originales se deben de analizar desde sus raíces. Eso es un análisis que tiene que ver con el análisis de prefijos, de sufijos y de radicales de la palabra en original. Las palabras en original se llaman raíces etimológicas. Y el estudio de una raíz etimológica se puede hacer, como ya les dije, por prefijos, sufijos, radicales y por muchos otros métodos. Metzahek, que literalmente se traduce como divertirse, como molestar, o aquí en la Valera 60 dice que se burlaba, es una traducción pobre. La raíz etimológica de Metzahek es un verbo que está formado de la raíz etimológica del nombre de Isaac. Por lo tanto, Ismael estaba, si lo vemos desde la gramática hebrea, estaba isaqueando. Es lo que quiere decir esto, que estaba tomando el lugar de Isaac. La traducción correcta del versículo, por lo tanto, sería, vamos a leerlo desde el inicio y ya de ahí yo les leo la traducción correcta. Vio Sara que el hijo de Agar la egipcia, el cual ésta le había dado a luz, estaba tomando el lugar de su hijo Isaac. Estaba tomando el lugar, estaba isaqueando el lugar de Isaac. Versículo 10.
Por tanto, dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo. A ver, vamos a contextualizarnos. Este no fue un berrinche de Sara. No fue que le pegó la loquera y dijo, no, saca ese chamaco y saca a Agar nomás por mis celos. Ahora, ¿qué es lo que está pasando más adelante? Vamos a entender el texto. Versículo 12. Entonces le dijo Dios, ojo con quién está diciendo esto. Entonces le dijo Dios a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de tu sierva en todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Lo que está diciendo Dios es que aprueba lo que Sara siente, no porque Sara sea una caprichosa, no porque Sara esté loca emocionalmente, no porque Sara sea una persona explosiva, sino porque Sara está viendo que el pacto original de Dios con Abraham corre peligro porque Ismael, hijo de la esclava, está tomando un lugar que no le corresponde y por lo tanto Dios aprueba la decisión de Sara de expulsarlos a los dos. Con razón me expulsó de Israel. Ay, Ojo con eso, ojo con eso, hay que entender el texto. No es nada más leer por leer. Ese es el verdadero sentido de este versículo. Por eso vuelvo a lo mismo. Yo estoy peleadísimo con las versiones como la Reina Valera porque no me explican los textos en hebreo. Ahora, ya entendiendo eso, Pablo, entendiendo lo que ya acabamos de hablar, hace incluso una alegoría en el libro de Gálatas acerca de todo esto, porque nosotros vamos a entender para empezar que en esta alegoría se habla del creyente, perdón, y hay de dos, o somos hijos de Agar, que sería lo mismo que vivir bajo la condenación de la ley, o somos hijos de Abraham, vivir bajo la gracia. Pablo dice en Romanos y en Gálatas todo esto. A ver, si viviésemos bajo la dispensación de la ley, tendríamos que justificarnos en la obediencia de la ley. Vamos a verificar Romanos para que no nos confundamos, porque este texto sí está difícil. Vamos a irnos a Romanos y les vamos a ir explicando paso a paso esto. No nos podemos estar, no podemos tomar el texto bíblico a la ligera, necesitamos ir entendiendo el texto. Romanos 4:2. No sé, hermana Mariluz, si nos podrá apoyar con esa lecturita o ahorita se le es un poquito complicado. Hola, hermano. Hola, hermano. ¿Cuál era el texto? Dígame el texto para buscarlo. Es Romanos 4:2. Romanos 4. Dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Amén. A ver, ahí vamos a estar haciendo pausas de análisis y no nos vamos a salir, hermanos. Gracias, hermana Mariluz, de Romanos 4. Esta es una alegoría. ¿O somos hijos de qué? ¿De Agar o somos hijos de Sara?
El ser hijos de Sara es vivir bajo la gracia, el ser hijos de Agar es vivir bajo la condenación de la ley. Romanos 4:2 nos dice que Abraham no pudo ser justificado por las obras. Vea cuál es el problema de esto. Pablo lo enseña también en Gálatas 4, lo enseña en Romanos. Ahora, el primer punto es que la gente que vive bajo la condenación de la ley busca justificarse bajo las obras. Pablo nos acaba de enseñar en Romanos 4 que es imposible. Quienes viven bajo la condenación de la ley tienen su fe direccionada hacia el esfuerzo de cumplir los mandamientos de estas leyes. Pablo también nos enseña que esto es imposible, porque si tú rompes o violas uno de los puntos, violas todos, es lo que enseña Pablo. Otro grave problema de las personas que viven bajo la ley es que están confiando en rituales religiosos para que sea borrado su pecado, para que la deuda de su pecado sea quitado. Pablo lo dice en Romanos 4 de los versículos 9 al 10. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Pregunta Pablo. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue dada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Pablo está diciendo, la circuncisión era el ritual religioso de la época para ser justificado, para formar parte del pueblo de Dios. Hoy no lo necesitamos. Ahora, súmele eso, los rituales que muchos creyentes contemporáneos hacen porque piensan que así se van a justificar delante de Dios. El diezmo es una obligación, pero piensan que eso los justifica delante de Dios. La ofrenda es algo que nace de nuestro corazón, pero piensan que eso los justifica delante de Dios. El ayuno debiese de ser una forma de expresar el hambre que tenemos por Dios, pero muchos lo hacen para justificarse delante de Dios. Y así puedo hablar de ejemplos de prácticas que llevamos como cristianos y que hemos torcido porque no les damos el significado original, sino que ya las hemos distorsionado buscando justificarnos. Y le digo de una vez, eso no lo va a llevar al cielo. Ahora vamos a ver qué es ser, vamos a llamarle metafóricamente, ser hijos de Sara. Eso significa, según el apóstol Pablo, que estamos anclados al pacto de la justificación por la sola fe, que es lo que dice Romanos 4:3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Solo demanda fe en el Señor Jesucristo. Cuando vivimos bajo la gracia, bajo este pacto de gracia, nuestra fe se direcciona en que Cristo ha muerto por nosotros y en su muerte ha pagado por nuestros pecados. Es lo que dice Romanos 4:5. Dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Quienes vivimos bajo el pacto de la gracia, confiamos en que solo por la misericordia de Dios nuestros pecados han sido quitados. Han sido pagadas nuestras deudas delante de Dios por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Es lo que dice Romanos 4:6-8. Dice la palabra, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no culpa de pecado.
Ahora, Isaac vendría siendo como un tipo del Señor Jesucristo, ¿sí? Por ejemplo, pues ambos tuvieron como la encomienda de ser sacrificados, por eso yo les pongo ahí las citas. Génesis 22, 1 al 2 habla de cuando iba a ser sacrificado Isaac. Cristo, pues sabemos que fue crucificado, ¿verdad? Sí se consumó su sacrificio. Ahora, ya habíamos hablado y les voy a mandar ese artículo de Israel Biblical Studies, donde se ha hecho un análisis a los textos hebreos y se encontró que Isaac iba a ser sacrificado a la edad de 37 años. Isaac no era un niñito como nos enseñaron en la escuela dominical, que iba ahí con maderita en la espalda sin saber lo que iba a pasar. No, Isaac era un hombre, ya era un hombre hecho y derecho. Por lo tanto, tomó la decisión de obedecer a Dios, de obedecer la indicación que Dios le dio a su padre. ¿Para qué? Para que se cumpliese la voluntad de Dios, aunque eso significara su muerte. El Señor Jesucristo fue crucificado alrededor de los 33 años de edad. Los dos estaban plenamente conscientes de que su decisión, de que su obediencia los iba a llevar a la muerte. Ojo, porque estos son datos que se entrerelacionan entre la vida de Isaac y de Jesucristo. Ojo con eso. Ahora, hay un suceso bien interesante cuando usted lee Génesis 22 hasta por allá de Génesis 24 de los versículos 62 al 63. Pasan 3 años, hermanos, 3 años. Acuérdense que el número 3 en la numerología bíblica habla del concepto de completud. 3 años Isaac estuvo ausente. 3 años Isaac estuvo ausente. Vamos a leer este texto porque, y como psicólogo, a mí me toca mucho mi corazón porque Dios se fija en sus emociones. Usted que me está escuchando, oiga bien lo que le estoy diciendo. Dios no es ajeno a su dolor. Dios lo ama y Dios está atento a lo que usted siente porque lo ama. ¿Dónde dice eso? Ahorita lo vamos a interpretar. Génesis 24. 24 de los versículos 62 al 63. ¿Y puedes ayudar con esa lectura, ma? Hermanito. Ay. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. ¿Es ese hijo? Amén. Sí. Ok. Por eso les digo, hay que interpretar los textos. Ahorita cualquiera de ustedes me podría decir, hermano, se equivocó de cita. No, para eso está el hebreo. Ahorita lo vamos a explicar. Este texto, bueno, yo no sé por qué en la Reina Valera viene así, en la versión que yo ocupo para estudios, dice que venía Isaac del pozo de Ber Lahai Roy. Ber Lahai Roy. Y si usted sabe un poquito de los nombres de Dios en hebreo, ahí está uno de los nombres de Dios. Lahai Roy, el viviente que me ve. El viviente
que me ve. Habían pasado, ¿verdad? Unos momentos muy fuertes porque había fallecido la mamá de Isaac. 3 años, Isaac estuvo en depresión. 3 años. Todos los que estamos acá tenemos, espero, a nuestra mamá con vida. Espero que así sea. Y lo digo con el tacto que requiere decir esto. Y si no está su mamá, usted debe de sentir mucho dolor el recordar cuando ella murió. Eso es algo que duele muchísimo. Pero este varón encontró el secreto para la sanidad emocional. Dice la palabra de Dios lo siguiente, voy a volver a leer estos versículos. Venía Isaac del pozo del viviente que me ve. Él sabía dónde se encontraba con Dios. Él no estaba solo, no se aislaba, no buscaba la soledad. En vez de estar en la soledad, iba a buscar al viviente que lo veía, porque sabía que de él iba a encontrar consuelo. Y hay una enseñanza también aquí para los matrimonios, porque más adelante Dios le da su esposa a este varón. Mujeres, ustedes son muchas veces la fortaleza de su esposo. Son consuelo para su esposo. Como varones somos fuertes, sí, pero también necesitamos que Dios a través de ustedes nos bendiga con cierto tipo de consuelo. Entendamos lo que dice la palabra. Eso es lo que la palabra enseña. Por eso me gusta ir paso a paso delineando lo que dice la Biblia. Ahora, este varón tuvo errores graves, porque al igual que su papá, mintió acerca de la relación con su mujer, Génesis 26. Fíjense cómo los pecados se van repitiendo de generación en generación. Abraham mintió sobre la relación con Rebeca, digo, con Sara. Isaac mintió sobre su relación con Rebeca. Vamos a leer Génesis 26 del 6 al 7. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana. ¿No es lo mismo que pasó con su papá? Ahora viene lo mismo, dice el hermano César que sí con el dedo. Viene otro pecado, ahora peor, porque Abraham tomó para sí Agar, no más, pero pues Isaac tomó 2 mujeres para sí. Y esto empezó a tener graves problemas en su matrimonio. A ver, versículos 34 y 35 del mismo 26 dice, cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri, y a Basemat, hija de Loneteo. Fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Cuál fue el error de Isaac? Yo aquí me equivoqué con la redacción. ¿Cuál fue el error de Isaac? Que él permitió que en su matrimonio, ojo, porque aquí tengo un matrimonio ahorita conectado, permitir que gente se meta en su relación, aunque sean sus familiares. El matrimonio es de dos y en su vida
no tiene por qué estar más personas en la relación matrimonial. Porque estos versículo 34 vendrían siendo sus cuñados. Y muchas veces porque la esposa escucha al cuñado, a su hermana, a su hermano, le lavan el coquito y le dan una mala idea de su esposo, cuando quien va a estar en las buenas y en las malas con usted va a ser su esposo, porque ya son una sola carne. Eso dice la Biblia. Si usted es cristiano, debe de creer eso. Ahora, nos pasamos a la vida de un hombre que no era nada tonto. Era realmente un prodigio en eso de engañar a la gente, y es Jacob. Mire, por ejemplo, vamos a estudiar también un poquito de Romanos en relación con Génesis. Pues hay que recordar un poquito la descendencia de Isaac, que es Esaú y Jacob. Esaú realmente fue el primogénito de Isaac, y pues sabemos que él era un buen cazador y siempre Isaac lo veía con mayor agrado. ¿Por qué? Porque Jacob, para empezar, fue el segundo hijo y pues era más reflexivo, era calladito, se pasaba la mayoría del tiempo en casa cocinando y pues por eso le cayó mejor a su mamá. Pero a los ojos de Dios había un plan especial con Jacob. Ambos tienen un plan especial en la redención que Dios preparó desde antes de la fundación de los tiempos. Llega el momento que pues Esaú le vende su primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. A raíz de esto, el autor de Hebreos capítulo 12, vamos a estar analizando porque él cita este pasaje del libro de Génesis y nos dice algo que sí nos debe de tener un poquito de cuidado, ¿verdad? Todo Hebreos 12. Todo Hebreos 12 nos habla acerca de la fe. Los primeros 3 versículos son la continuación, mis queridos hermanos, de lo que conocemos como el Salón de la Fama de la Fe, los grandes hombres y mujeres de Dios descritos en Hebreos 11. Pero el autor toma este punto que estamos estudiando, que está en Génesis 25, de los versículos 29 al 34, y nos advierte una cosa, que fue el pecado de Esaú. El texto griego, vamos a leerlo primero en español, dice: por tanto, nosotros, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Eso dice el versículo 1 de Hebreos 12 en español. A ver, en el texto griego dice euperístatos, donde vemos o donde leemos el pecado que nos asedia. Esto quiere decir que el pecado que cometió Esaú fue la incredulidad. La incredulidad de Esaú, y ahorita lo voy a desglosar mucho más a detalle, lo llevó a perder la primogenitura. Por eso les pongo aquí esta gráfica que quise nombrar los pasos de la desobediencia de Esaú. ¿Cuál fue el primer paso? Pues Esaú conoce el pacto de Dios con su padre desde Génesis 12. Me voy a ir rápido para que le lea los textos. No se me pierda, por favor. Génesis 12, versículo 2. Voy un poquito rápido, disculpen. Es más, para no ir tan rápido, hermana Mariluz, ¿me podrá dar lectura a ese versículo, por favor?
Génesis 2, hermano. Amén. Es Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Amén. A ver, ese es el pacto de Dios con Abraham. Esaú lo conocía. El primer paso de la desobediencia de Esaú tiene que ver con que sí conocía el pacto de Dios con su padre. Ahora, sabía que lo había cumplido, ¿por qué? Porque pues él nació. O sea, si él no existiese, si Esaú no existiese, si su padre no existiese, entonces Dios no hubiese cumplido su parte del pacto. Pero da la casualidad que Dios le da a Isaac, ¿sí? Entonces, hay que entender esto. Abraham tiene a Isaac. Eso fue parte de la confirmación del pacto de Dios. Isaac, recordemos que también su mujer tenía un problema ahí en su matriz. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Vuelve a confirmar el pacto. Vuelve a confirmar el pacto. Pero Esaú ya sabía que Dios había hecho un pacto con su padre, había visto señales de que se iba a cumplir, pero Esaú decide no creer en el pacto. Por eso analizábamos Hebreos 12:1. Me voy a volver a regresar, porque en esto de acá, cuando dice el pecado que nos asedia, en hebreo nos asedia es euperístatos, o sea, incredulidad. Hace una conexión con la incredulidad de Esaú. Hay otro texto todavía más acerca de esto que les pongo en esta línea de los pasos de la desobediencia de Esaú. En Génesis 25:32 nosotros vemos pues que él toma una acción realmente tonta. Dice, fíjense lo que dice Esaú, Génesis 25:32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me sirve la primogenitura? Me da igual. Esta era la reacción de Esaú. Me da igual, me voy a morir. No me voy a llevar nada. ¿De qué sirve la promesa de Dios? Y esta es la idea muy tonta que muchos creyentes llegan a tener. Pues sí, Dios dijo esto, pero ni me va a tocar verlo. Me voy a morir. Ni lo voy a disfrutar, ni sé si sea cierto para empezar. Ahora, el grave problema es que Saúl lleva a cabo este pensamiento tan tonto que tiene, vende su primogenitura, ¿verdad? Versículos 33 y 34, ahí es donde se la vende de manera formal a Jacob. Dijo Jacob, versículo 33, júramelo en este día, y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú su primogenitura. Hebreos dice precisamente que Esaú buscó con lágrimas arrepentirse y no pudo. Le dejo de tarea que busque ese versículo. Ahora, reflexionamos qué fue lo que perdió Esaú cuando despreció la primogenitura. Pues despreció que Dios le prometiera descendencia, una descendencia que participaría en el plan de salvación. Despreció el pacto de la circuncisión, que tiene que ver también, ya hemos estudiado, con nuestra renovación, con nuestra santificación. Y fíjense qué curioso, porque al despreciar la primogenitura de Esaú, perdió la oportunidad
de poseer la tierra de los cananeos, la tierra de Canaán, que es un símbolo del cielo. Qué tonto fue Esaú. Y llega el momento, pues, que Isaac bendice supuestamente, por eso le pongo entre comillas a Esaú, porque realmente al que bendice, pues es a Jacob. Entonces, hermana Leo, por favor, ayúdeme a leer Génesis 27, de los versículos 27 al 29, para que nos contextualicemos. Y Jacob se acercó y le besó, y le olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé el rocío del cielo y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sirvante pueblos. Sirvante pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Amén. Eso es una bendición profética. No son palabras hechas a la ligera. ¿Qué es lo que estaba desatando su padre? Ojo, papás, porque ustedes espiritualmente tienen la facultad de bendecir a sus hijos. Es algo que Dios les dio a ustedes, papás, y tienen la autoridad espiritual de hacerlo. Isaac bendice a Jacob diciéndole: Dios te va a dar la fertilidad de la tierra, te va a permitir gobernar las naciones y vas a ser la cabeza sobre tu familia. Y ojo, porque el primogénito, un ejemplo, si había 10 hermanos, el primogénito tenía el 50% de todo. Y lo demás restante se lo repartían entre los hermanos. En todos los sentidos, era lo mejor de lo mejor o estaba más privilegiado el primogénito al obtener la bendición espiritual de su padre. Y fíjense qué interesante, porque Dios mismo le muestra algo aquí a Jacob. Jacob tiene un sueño en Génesis 28, de los versículos 10 al 22, que es una escalera que llega al cielo. Tiene una revelación. Ahora, curiosamente, esto habla del mismo Señor Jesucristo. Juan, vean lo que dice la palabra, no nos estamos sacando nada de la manga. Juan 1:51. Juan 1:51, hermana Mariluz, por favor. Hermano, ¿era Juan? Así es, Juan 1:51. Y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Amén. Esto nos va a conectar, gracias hermana, con Génesis 28:12. Aquí hasta se lo dejé apuntado a mi Biblia porque se me hizo mega interesante. Génesis 28:12 dice: este es el sueño que tuvo Jacob, no nos perdamos. Y soñó: he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo, y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Tuvo una revelación interesantísima que no entendió, pero que tiene que ver con el Señor Jesucristo.
Ahí tenemos la referencia de Juan 1:51. ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Dios mismo le cambia el nombre a Jacob. Ahí les pongo las citas. Génesis 32, de los versículos 27 al 28, y Génesis 35:10. Aquí vamos a volver a ocupar el hebreo. Las primeras 4 letras de el nuevo nombre de Jacob, que es Israel o Yisrael en hebreo, son las iniciales de los nombres de Isaac, de Sara, de Rebeca y de Abraham. Y la última letra del nombre de Israel es la letra número 12 del alfabeto hebreo, simbolizando numerológicamente las 12 tribus de Israel. ¿Cómo ven? A ver, vamos a dejar de Vamos a dejar de grabar, espérenme tantito.